Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Hoy, en Ceteris Paribus, Ricardo Hausmann. Con Ricardo hablaremos del pecado original de la economía, la teoría de la complejidad económica y el futuro de América Latina. Ricardo Hausmann es fundador y director del Harvard Growth Lab, profesor de Harvard Kennedy School. Ha dedicado su vida al estudio del desarrollo con aportes importantes a la ciencia económica como es la teoría del pecado original, la teoría de la complejidad. Ricardo Hausmann fue economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y ministro de Finanzas de Venezuela. Bienvenido a Ceteris Paribus, encantado de tenerte acá. Y vayamos directamente al grano, ¿no? Un poco con tu vida, porque empezaste a estudiar economía, macroeconomía, empezaste con temas de volatilidad. ¿Qué significa esto y qué pueden hacer los países, especialmente los países de economías emergentes? Bueno, mira, obviamente yo estudié economía porque quería regresar a Venezuela y había hecho mi pregrado en física y pensé que si regresaba a Venezuela, los electrones en Venezuela eran iguales que los electrones en otros lados. No había nada particularmente ventajoso de estudiar electrones en Venezuela, pero las economías son todas muy distintas y como quería volver a Venezuela, quería saber de algo que pudiese hacer un aporte más significativo al país. Me pareció que economía era una forma de hacerlo. Claro, yo terminé mi PhD en el año 81, en medio del segundo shock petrolero con precio altísimo, y apenas llegué empezaron a bajar. Y ya para febrero del 83 nos metimos en una crisis de balance de pago, lo que llaman en Venezuela el Viernes Negro. Y entonces lo que estaba muy en mi mente es, bueno, una economía que le llegan shocks positivos de petróleo, después le llegan shocks negativos. Y había en economía una gran discusión: qué pasa cuando una economía recibe un shock positivo, entonces se mueve esta curva, cómo se ajusta la economía, y qué pasa cuando recibe el shock negativo, se mueve esta curva y se ajusta la economía, etc. Pero a mí lo que me parecía interesante era qué pasa cuando sabes que pueden venir shocks y no sabes cuáles van a venir, o sea que hay mucha incertidumbre sobre el futuro. ¿Qué implicaciones tiene la pura incertidumbre? ¿Y por qué hay países donde hay incertidumbre en el mundo y el país es relativamente estable, y otros países donde hay mucha incertidumbre en el mundo, mucha inestabilidad, si tú quieres, en el precio de tus exportaciones, pero el país más o menos se mantiene estable? Entonces, ¿qué hace que unas economías sean más volátiles que otras? O sea, ¿es puro el hecho de la magnitud de los shocks externos o tiene algo que ver con tu capacidad de absorber esos shocks externos? ¿Qué de la economía le permite tener más capacidad de absorción de choques externos? Y la verdad que le dediqué muchos años a pensar ese tema. Muchas gracias y gracias por esta explicación sencilla, porque motiva, bueno, cómo se generan las ideas, ¿no? Y muchas veces problemas que están enfrente y hay que afrontarlos, ¿no? Y esto me lleva a un siguiente punto que creo que está muy interrelacionado, que es ese concepto del pecado original de la economía. Digamos, ¿qué es ese pecado original? ¿Qué economías lo tienen? Todas las tienen. ¿Y cómo redimir ese pecado? ¿Cómo mitigar ese pecado? Bueno, fíjate, una de las cosas que da yo en los estudios de volatilidad, te cuento que a principios de los 90 me nombró el presidente Carlos Andrés Pérez para que estuviera en su gabinete, y cuando salí del gobierno me llamó Enrique Iglesias en el BID para que fuera el Chief Economist del banco y que creara el departamento de investigación. Entonces, cuando me regalaron un juguetico ahí para crear el departamento de investigación, y entonces tuve que pensar, bueno, ¿cuál es el primer tema al que le quiero dedicar? O sea, mi flagship reporting, mi primer reporte fue sobre volatilidad. Y entonces
encontramos que América Latina era sumamente volátil, que la volatilidad no estaba bien explicada por sencillamente shocks externos. Había algo internamente, un país recibe un shock externo, había algo internamente que hacía el país más resiliente o menos resiliente. Y entonces empezamos a ver cosas como política fiscal, política monetaria, o sea, en qué cosas podían actuar como amortiguadores. Pero una de las cosas que generaba más volatilidad en América Latina era el hecho de que la región se metía con bastante frecuencia en crisis profundas. Y la pregunta es, ¿por qué se meten en estas crisis profundas? ¿Qué hay detrás de estas crisis profundas? Y entonces una de las ideas es que lo que está detrás de esa crisis profunda son algunos malos equilibrios, algunos, esto que llaman equilibrios múltiples, donde la economía no es muy estable porque pues, si todo va bien, todo puede ir bien, pero si por alguna razón las cosas van mal, se pueden ir muy mal. Entonces, uno de los mecanismos es el siguiente. Si tú eres un país y tienes una deuda externa más o menos significativa macroeconómicamente, y esa deuda está en dólares, entonces se genera la siguiente dinámica, que si recibes una mala noticia, tu moneda se deprecia. Y si tu moneda se deprecia, servir la deuda se vuelve más costoso. Entonces, estás peor. Entonces deprecia más la moneda, servir la deuda se vuelve más costoso, entonces estás peor, entonces deprecia la moneda. Y tú puedes llegar a esos ciclos viciosos. Pero fíjate que en esta explicación había esta hipótesis que acabo de decir, que tienes una deuda externa y que esa deuda externa está en dólares. Y nos hicimos la pregunta, ok, pero tienes una deuda externa, Estados Unidos tiene una deuda externa, pero la tiene en su propia moneda. Sudáfrica tiene una deuda externa y la tiene en su propia moneda. Australia tiene una deuda externa y la tiene en su propia moneda. Entonces no era que nada más tienes una deuda externa, sino que tienes una deuda externa y la tienes denominada no en tu propia moneda, sino en otra moneda. Entonces cuando se mueve tu moneda, ocurre este efecto, que las deudas en dólares, cuando tú deprecias, se vuelven más costosas. Entonces, trabajando con Barry Eichengreen, definimos como pecado original esta idea de que no puedes endeudarte en el exterior en tu propia moneda. Cuando te endeudas en el exterior, por alguna razón, no es posible emitir tus obligaciones en moneda nacional, sino que las tienes que emitir en dólares. Entonces, si tienes deuda en dólares, estos shocks, cualquier shock, te vas a ser más vulnerable porque va a tener este mecanismo de amplificación. Entonces, eso lo bautizamos el pecado original. Un poco la idea es que el pecado original es una teoría de por qué los hombres tienen que trabajar y por qué las mujeres dan a luz con dolor. Y la respuesta del pecado original es que, bueno, que Eva se comió una manzana. Y tú dirás, o sea, Eva se comió una manzana y tienes que dar a luz con dolor. ¿Cómo es eso? Bueno, el pecado original es este asunto que la deuda estaba denominada en dólares. Y bueno, con esa cosa que está, bueno, por eso es que tienes dolor. Y entonces, claro, nos pusimos a estudiar qué se puede hacer de pronto para salirse del pecado original. Acabo de terminar un paper a los 25 años de nuestro paper original. Nos pidieron un paper para ver qué ha pasado en estos 25 años. Y la verdad que el punchline del paper es que el pecado original se ha reducido muy, muy poco. Lo que pasó temporalmente es que los países básicamente redujeron mucho sus deudas externas durante el boom de commodities entre el 2004 y el 2014 y acumularon muchas reservas y se veían entonces mejor porque, claro, si tienes deudas en dólares pero activos en dólares, entonces el tipo de cambio al moverse no te pega tanto. Pero en general ha habido muy poco progreso. Y la implicación de política es que si te vas a endeudar en dólares, no te endeudes mucho. Es muy peligroso tener deudas en dólares y por lo tanto con respecto a lo que hubiese sido tu deseo de endeudarte, si no tuvieses pecado original, si tienes pecado original te tienes que endeudar menos.
Importantísimo eso y más ahora que seguramente con lo que estamos viendo en la economía mundial va a haber presiones en las economías emergentes, especialmente con toda la volatilidad que hay, ¿no? Y que estamos Sí, viendo en los realmente mercados. el dólar está disparado y entonces, claro, para los países que emitieron sus deudas denominadas en dólares, la disparada del dólar le hace el servicio de la deuda más costoso y se lo hace más costoso precisamente cuando andan mal. Y eso es lo que Correcto, da, es procíclico. sí. Y, y este tema, que es un tema fascinante y que va viendo como una hilación en tu trabajo, ¿no? De la volatilidad, el pecado original. Hay un tema que es una marca de tu trabajo, que es el tema de la complejidad económica. Y que yo a veces pienso que puede venir otra vez correlacionado o relacionado con esto mismo, ¿no? De cómo las economías pueden ser más diversas si dependen solo de un commodity o de dos o tres commodities, el precio de unos metales, pues evidentemente esto genera problemas y genera más vulnerabilidad y en definitiva el crecimiento es más volátil y a veces negativo o cero, ¿no? Cuéntanos un poco esa teoría de la idea de la complejidad económica, cómo eso puede engarzarse con el tema del desarrollo, de la especialización, de la diversidad y qué oportunidades puede haber para los países del tercer mundo en este sentido ahora. Bueno, perfecto. Y te confieso que le llegué a la teoría de la complejidad económica por otro camino. Yo me pasé 7 años de Chief Economist del BID y en el año 2000 Harvard me hizo una oferta, entonces me vine a Harvard en el año 2000. El año 2000 era un momento difícil para América Latina porque a partir del año 98 la región entró en una recesión que duró hasta el 2002, 2003, por ahí que la cosa se empezó a recuperar. Algunas de esas recesiones fueron muy duras. Fue muy duro el 98 en Venezuela. Fue catastrófico el 2001-2002 en Argentina, Uruguay. Pero un poco llegué a Harvard un poco frustrado con el hecho de que América Latina había hecho tanto esfuerzo para hacer reformas durante la década del 90 y que, o sea, yo no hubiese pensado que América Latina iba a poder hacer tantas reformas, pero condicionado a las reformas que hizo, hubiese pensado que iba a crecer mucho más de lo que creció y que le iba a ir mucho mejor de lo que creció. Y de hecho, incluso después, cuando se alinearon todas las estrellas, salimos de esa recesión, habían altos precios de los commodities, me sorprendió lo poco que estaba creciendo América Latina. Entonces, la pregunta era parte de lo que yo había creído hasta ese momento, era que si arreglábamos la macro, y yo le había dedicado mucho tiempo a la macro, pues íbamos a crecer. Pues me dio la sensación que habíamos arreglado la macro y las economías no crecían. Entonces me puse a ver las teorías de crecimiento. Y la verdad que no me gustaron las teorías de crecimiento. No me parecían particularmente útiles. Entonces, básicamente la teoría de la complejidad económica es en cierto sentido una cierta teoría alternativa del crecimiento, por lo menos una teoría alternativa de la convergencia económica hacia los países ricos. De pronto una teoría de los países en vías de desarrollo, más que una teoría de lo que llaman eh, la frontera, países que están en la frontera tecnológica. Y la idea es la siguiente. Lo que determina el nivel de ingreso de un país es su absorción de tecnología. Pero la tecnología toma tres formas. Toma forma de máquinas, herramientas, materiales, ¿no? Eso es como conocimiento incorporado en cosas. O sea, toma la forma de códigos, recipes, fórmulas, algoritmos, manuales, y como tal tiene la forma de conocimiento codificado, o sea, está escrito en palabras, en fórmulas, en números, etc.
Entonces, lo primero lo llamamos herramientas, códigos, conocimiento incorporado en las herramientas, conocimiento codificado. Y la tercera forma que toma es como conocimiento tácito en cerebros, o know-how, saber hacer. Entonces tú para hacer cosas en el mundo necesitas las herramientas, necesitas las recetas, si tú quieres, pero necesitas complementar eso con un know-how en el cerebro. Que las herramientas y las recetas son fáciles de mover. Las herramientas las pones en un contenedor y las mandas a cualquier lado. Las recetas las puedes poner en internet y llegan aún más rápido. Pero el know-how en el cerebro ese se mueve con mucha lentitud. Pero el know-how que importa no es el know-how que cabe en un cerebro. O sea, no es que los países ricos son ricos porque tienen genios y los países pobres son pobres porque están llenos de brutos. El asunto es que la capacidad de saber hacer de un cerebro es muy limitada. Malcolm Gladwell dice que toma 10.000 horas para ser bueno en algo. Y 10.000 horas son 5 años, a 40 horas a la semana. Entonces, la capacidad del cerebro de volverse bueno en algo es limitada. Y por eso tu dentista tiende a no ser tu abogado. ¿Verdad? Entonces, en realidad, debido a esta limitación del cerebro, la forma como las sociedades terminan sabiendo más es porque ponen distintos conocimientos en distintos cerebros. ¿Okay? Entonces, la sociedad termina sabiendo más, no porque los individuos saben más, sino porque los individuos saben distinto. Ahora, para tú usar ese conocimiento que está ahora diseminado en muchos cerebros, tienes que juntar esos cerebros. ¿Cuántos cerebros tienes que juntar? Depende de qué tan intensivo en conocimiento es lo que vas a hacer. Okay. Si tú vas a hacer pan, bueno, te basta un panadero. Si tú vas a hacer un avión, no te basta un mecánico. Tienes que juntar gente que sabe de muchísimas cosas porque un avión lleva muchísimo conocimiento de cómo son las turbinas, de cómo es el tren de aterrizaje, de cómo es la aerodinámica, de cómo es la resistencia a materiales, y que se extiende. Entonces, el proceso de crecimiento en esta teoría es el proceso de acumulación de conocimientos en este margen extensivo de poner distintos conocimientos en distintas cabezas y después de juntar esos conocimientos a través de redes de cooperación que llamamos firmas, y como eso no basta porque la firma tiene que comprar insumos y otros servicios y otras cosas, a través de redes de firmas. Entonces la teoría de la complejidad económica dice que lo que permite este aumento en la productividad, en el crecimiento, etcétera, es esta acumulación de conocimiento en redes sociales. Y trata de mirar cómo se puede acelerar ese proceso para acelerar el crecimiento. Y entonces ha desarrollado algunas ideas. O sea, para explicar esta teoría a mí me gusta usar la metáfora del Scrabble, del juego Scrabble, que es que los productos son como palabras y se hacen juntando letras. Y las letras son estas como unidades de know-how, estas unidades de saber hacer, de poder implementar tareas que llevan a un producto. ¿Okay? Entonces el producto es una cosa que tiene su significado, una palabra tiene significado, pero es resultado de un conjunto de tareas que son estas letras, que la letra P no sé qué significado tiene, pero la palabra pan sí tiene un significado muy concreto, ¿no? Entonces, que el proceso de crecimiento pasa por acumular más letras y expresarlas en más palabras y en palabras más largas. ¿Okay? Como el avión es más largo que el pan, ¿no? Entonces, de ahí sale un conjunto de formas de acelerar el proceso de crecimiento. Una es que es más fácil moverse de donde estás a unos productos
que usen las letras que ya tienes y alguna letra que te falta. Si tratas de moverte a un producto que usa una gran cantidad de letras que no tienes, va a ser muy difícil hacerlo. Entonces, que los países tienden a moverse hacia lo que llamamos el adyacente cercano. Entonces, desarrollamos una forma de ver dónde están los países en este espacio de conocimiento, que lo llamamos el espacio de productos, dónde están y qué cosas le quedan cerca. Y demostrar empíricamente que los países se tienden a mover preferentemente de donde están hacia cosas que le quedan cerca. Y eso permite buscar ciertos senderos de diversificación donde uno puede ir moviéndose a industrias que cada una le añade alguna letra y por esa vía estar expandiendo las capacidades del país. Entonces esa es una idea. La segunda idea es que de pronto meter know-how al cerebro es un proceso lento, como mencioné antes, Malcolm Gladwell, las 10.000 horas, pero mover cerebros puede ser muy rápido. Entonces hemos mirado los impactos de la movilidad de cerebros en la aceleración del proceso de crecimiento. La movilidad de cerebros entre firmas, por ejemplo, el crecimiento de Bangladesh se dio porque vino una empresa coreana, entrenó a 126 trabajadores bangladeshis durante un periodo de formación de 6 meses en Corea, mandó los 126 trabajadores de regreso. En menos de 10 años, esos trabajadores se fueron de la empresa a montar su propio negocio. 56 negocios se formaron por parte de gente que fue entrenada en esa empresa y después se fue a montar su negocio. Y esas 56 empresas hoy son el centro de la industria textil de Bangladesh. Y la industria textil pasó de exportar cero, cuando se creó esta empresa en el año 79, a exportar más del 90% de lo que exporta Bangladesh hoy en día. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el conocimiento se va moviendo, llega a un país porque tuviste tiempo de acumular know-how. Por ejemplo, los fundadores de Ford, General Motors y Chrysler trabajaron para Oldsmobile. Oh, interesante. Entonces, los fundadores de Intel, el fundador de Intel, Robert Noyce, era un empleado de Bell Labs en Menlo Park, New Jersey. Y lo llevó William Shockley cuando se jubiló de AT&T, se mudó a California, lo llevó junto con 7 otras personas a lo que era en esa época el condado de Santa Clara, que hoy lo llaman Silicon Valley. Y entonces estos tipos se pelearon con William Shockley y montaron tienda aparte, los 8 tipos que William Shockley se había llevado. Y de esos 8 tipos han salido más de 50 empresas en Silicon Valley. O de ellos o de gente que trabajó para ellos. Entonces es un proceso donde el conocimiento se va dispersando de cerebro. O sea, alguien vino con la idea, montó un negocio, otros trabajaron en ese negocio, tuvieron las 10.000 horas en ese negocio, aprendieron el negocio y montaron después tienda aparte. Entonces, eso también tenemos muchos estudios para mostrar que la migración es una fuente muy importante de difusión, que la diáspora es una fuente muy importante de difusión, que la inversión directa extranjera es una fuente muy importante de difusión, que la inversión extranjera inversa, es decir, que en vez de que tú te maquilles, te pongas bonito para que te vuelvas atractivo y llegue la inversión extranjera a ti, no, si tú no sabes hacer algo, vas y tú compras una empresa que sí lo sabe hacer. Y la reestructuras para que interactúe con tu empresa. Entonces, estos son mecanismos para acelerar estos procesos que no han estado, digamos, en el tope de la reflexión sobre estrategias de desarrollo. Y en particular le hemos dedicado mucho tiempo a pensar las políticas migratorias de los países. Se ha hablado mucho de las políticas migratorias de los países ricos,
pero hemos hablado mucho menos de las políticas migratorias de los países en vías de desarrollo. Y en muchos países en vías de desarrollo, las políticas migratorias son increíblemente cerradas. Y son increíblemente cerradas, pero sesgadas especialmente en contra de gente más calificada. Por ejemplo, en Panamá hay 27 actividades profesionales que están reservadas a ciudadanos. Los extranjeros no las pueden hacer. En Panamá, tú para ser profesor en una universidad pública tienes que ser ciudadano. Entonces tú te dices, si yo no sé algo, bueno, que me lo enseñen. Pero no puedes traer un profesor extranjero porque para ser profesor tienes que ser ciudadano. En Jordania, para ser ingeniero, para ser médico, tienes que ser ciudadano. En muchos países de América Latina no hay mecanismos de acreditación. Por ejemplo, los médicos venezolanos se tienden a ir a Chile o a España porque en Chile y España hay algún mecanismo para la reválida. Pero en el resto de América Latina no lo hay, entonces prefieren evitar esos países. Entonces, hay mucho que hacer para que un país logre ampliar el número de letras. Pues claro, te traes una letra, después las combinas con las que tienes y haces nuevas palabras. Para ampliar el número de letras, trayendo esas letras al país, trayendo ese talento para el país. Es un tema de política de desarrollo que nosotros le damos mucha importancia, pero que la literatura no había visto hasta ese momento. Importante y significativo todo esto, especialmente cuando uno ve la diáspora colombiana, que es histórica, la venezolana, pero bueno, América Latina, México, ¿no? Tantos mexicanos también en Estados Unidos. ¿Cómo hacer, ¿no? Que ese conocimiento que ellos adquieren pueda volver a sus países de alguna manera? Y no sé si has trabajado eso, nos puedes hablar un poco, está en combinación con esto, no solo lo que los países pueden hacer, sino cómo aprovechar a esos ciudadanos que están fuera, que tienen mucho que aportar, incluso estando fuera. Sí, bueno, mira, mi amiga Annalisa Xenian es profesora en Berkeley. Ha estudiado mucho estos temas. Entonces, por ejemplo, Bangalore, Hyderabad, hoy son ciudades muy exitosas en la India. No hubiesen sido posibles si indios no se hubiesen ido a Silicon Valley, trabajar en Silicon Valley, aprender el negocio en Silicon Valley. Algunos de ellos le dieron una visa H1B por 3 años, la renovaron por 3 años más y cuando fueron a pedir el Green Card no se lo dieron, se tuvieron que regresar, pero se regresaron después de 6 años en Silicon Valley, con muchos contactos en Silicon Valley y con entonces montaron su negocio en Bangalore y Hyderabad. Esa industrialización en IT de Bangalore y Hyderabad no hubiese pasado sin esta conexión, ¿no? Y así hay muchos ejemplos de Taiwán, de Israel, de modo que esos son los trabajos que ella ha hecho en esta materia. Nosotros, cuando digo nosotros, hablo del Growth Lab que fundé y que creé. Trabajamos sobre temas de la diáspora en Albania, en Sri Lanka, en Colombia. En Albania, por ejemplo, resulta que hicimos una encuesta de 50 empresas para ver cuántas de ellas habían sido formadas por alguien que se había ido y había aprendido el negocio fuera y regresado, o que había sido impulsado por algún miembro de la diáspora. Bueno, las 50 empresas que entrevistamos, todas habían sido fundadas por alguien que se había ido del país, había trabajado en ese negocio fuera del país, aprendió el negocio fuera del país y se regresó. De modo que es un fenómeno muy, muy generalizado. El año pasado publicamos un estudio de la diáspora colombiana. Estimamos a la diáspora colombiana en 5 millones de personas. La estudiamos incluyendo primera generación y segunda generación. Estudiamos los censos de los países donde fueron para ver
quiénes eran, qué calificaciones tenían, etc. Los miramos por Twitter, identificamos dónde estaban por Twitter y de qué hablaban, y les mandamos unas encuestas y 11.000 personas nos contestaron la encuesta. Notable, wow. Sí, y entonces, entre eso, claro, hay mucha gente, pero si tú miras a la cola superior, digamos, de esa distribución, hay gente súper talentosa. Por ejemplo, hay un señor que se llama Alejandro Torrenegra. Este señor se fue a Silicon Valley de ingeniero y eventualmente montó su startup que se volvió un unicornio, que se llama Torre. Y métanse por ahí a ver torre.info. Y bueno, un día, entonces, qué sé yo, se fue a Colombia y le hicieron un reconocimiento. Entonces apareció en la prensa, porque hicieron un reconocimiento, porque no, este colombiano en Silicon Valley. Y como le hicieron ese reconocimiento, le empezaron a llegar cualquier cantidad de CVs de colombianos. Entonces él pudo crecer mucho su negocio, contratando en Colombia mucha gente que los podía poner a trabajar en esta empresa, que es una empresa que hace adaptaciones de software para otras empresas, donde ahí tú tienes, digamos, una gran expansión de actividades en Colombia, gracias al hecho de que una persona se fue a Silicon Valley y conectó a Silicon Valley con su país. Entonces, y como eso, pues hay muchos otros ejemplos. Otros me decían que encontraron que su ventaja comparativa en Estados Unidos era saber leer los currículums de gente de su país. Okay. Porque si tú mandas un currículum, la gente no va a saber la diferencia entre la universidad y la universidad B, entre haber ido a este lugar, haber ido a este otro lugar. No pueden evaluar tu experiencia laboral, pero de pronto tú que vienes de allá sabes detectar talento de ese país. Correcto. Abrieron estas posibilidades de expansión en Colombia por entender a Colombia y entender las oportunidades que genera el país donde ellos están viviendo en este momento. Entonces, bueno, estas son algunas de las ideas de cómo estas cosas pueden impactar. Significativo, y bueno, siempre la diáspora y tiene una connotación negativa que tiene unas consecuencias tremendas, pero hay oportunidades y creo que los países, bueno, hay que pensar políticas en esta dirección y esto creo que ya nos lleva a salir un poco de América Latina, ver un poco otras cosas que has venido trabajando, y una de ellas es, bueno, tenemos la guerra en Ucrania, la invasión rusa, y se acerca el invierno, tenemos una explosión del gasoducto, bueno, estamos hay una guerra, ¿no? En definitiva, y la pregunta es, ¿la respuesta que da Europa y la OTAN es adecuada? ¿Se aplicaron sanciones? ¿Es suficiente? Tú has propuesto, por ejemplo, un arancel al petróleo ruso que podría ser más eficiente que el embargo. Cuéntanos un poco de eso y cómo crees, ¿no?, que se acerca este fin de año con toda esta situación. Bueno, mira, efectivamente, digamos, nos vino esta guerra y me puse a pensar cuál es la mejor forma de ayudar a los ucranianos y de limitar la capacidad de Rusia de proyectar su poder. Entonces, Europa se puso a pensar en un embargo al petróleo. Pero claro, cuando tú estás en una situación conflictiva, tú quieres hacer daño a tu enemigo a un mínimo costo hacia ti. Y la pregunta es cómo puedes hacer tú el máximo daño a tu enemigo a un mínimo costo para ti. Y entonces trabajamos en dos ideas. La primera idea es que un arancel al petróleo ruso es mucho más costoso a Rusia y mucho menos costoso al consumidor, porque el petróleo tiene una característica muy importante, un detalle económico, que es que el costo variable de producir petróleo es relativamente bajo. El grueso del costo de producir petróleo es el costo fijo.
Entonces hay una gran diferencia. O sea, tú vas a seguir produciendo petróleo, así no cubras todos tus costos. Mientras cubras tus costos variables, vas a seguir produciendo petróleo. Entonces, en la relación entre Rusia y Europa hay un poco una situación que los economistas llaman de monopolio bilateral. A Rusia le conviene vender su petróleo en Europa, porque así iban todos los oleoductos y demás, y especialmente los gasductos. Y a Europa le conviene comprar el petróleo de ruso porque ahí es donde tiene toda esa infraestructura de oleoductos y gasductos y demás. Si Europa unilateralmente dice, yo te pongo un arancel, pues Rusia no va a tener otra que pagar el arancel, no va a poder subir su precio de mercado, porque el consumidor va a decir, yo no voy a pagar más por el petróleo ruso que por el petróleo saudí equivalente, ¿no? Entonces, como el precio internacional va a ser el precio internacional, el precio del petróleo ruso va a tener que ser el precio internacional menos el arancel. Y entonces así, tú te quedas con el petróleo ruso y ellos no se quedan con el dinero, o se quedan con mucho menos dinero. Esa es la idea. Si tú dices, yo voy a ponerle un embargo al petróleo ruso, y entonces hago difícil que Rusia pueda vender su petróleo. Entonces, claro, el precio internacional del petróleo va a subir porque cae la oferta mundial de petróleo, va a haber menos petróleo en el mundo, más caro, entonces tú te vas a volver más pobre y el petróleo que Rusia va a poder vender, lo va a poder vender más caro. Entonces ellos no necesariamente se vuelven más pobres, pero tú seguramente sí te vuelves más. Correcto. Entonces creo que es una política contraproducente. Y creo que en este momento están añadiendo al embargo una política de ponerle un precio máximo al petróleo o ponerle un precio máximo al gas. Y eso funciona en cierto sentido como un impuesto. El único problema es que si le pones el precio máximo al petróleo o al gas, el que lo compre se va a ganar una renta. Porque claro, está comprando por debajo del precio, al precio máximo que le permiten, pero el precio de mercado es mucho más alto. Y entonces la pregunta es, bueno, pero entonces ¿quién se enriquece? Se enriquece el que tuvo la suerte de poder comprar ese petróleo a ese precio, pero ese precio hay exceso de demanda. Entonces, creo que ese límite de precio, ese precio máximo, habría que acompañarlo de una forma de sacarle los impuestos al que compró eso, para poder redistribuirlo, ya sea para subsidiar al consumidor o ya sea para ayudar a Ucrania. Entonces esa es una política. Pero donde la cosa es muchísimo más asimétrica es en prohibiciones de exportación a Rusia. Entonces estamos sacando justo ahora un paper, esta semana, un paper sobre un modelo de cómo optimizar sanciones a las exportaciones a Rusia. Entonces la idea es buscar cosas que Rusia importa y que es muy dependiente de importaciones porque no las produce, que las importa principalmente de países que están en la coalición. Y la coalición, digamos que es algo así como la OTAN, el G7, la Unión Europea, ¿no? Pero ahí le añadimos de pronto Corea del Sur, Australia, ¿no? O sea, en los países de esta coalición, productos que esos países tienen un dominio muy fuerte sobre esos productos en el mercado mundial y donde Rusia no tiene capacidad de producción interna. Entonces hicimos un análisis de cuáles son las sanciones que ya se han puesto y encontramos que las sanciones que ya se han puesto, primero están mal coordinadas entre Estados Unidos y Europa y los demás. Europa le pone sanciones a una cosa y Estados Unidos a otra cosa, no le han puesto sanciones a lo mismo, no se han coordinado. Pero tampoco han escogido las sanciones para concentrarlas en las cosas que puedan tener más impacto. Y pensamos que todavía hay mucha tela que cortar, mucho
mucho que sacar de ponerle más sanciones a Rusia, poniéndole, o sea, prohibiendo exportaciones a Rusia. Y lo interesante del asunto es que las exportaciones de la coalición a Rusia son un porcentaje muy pequeño de lo que la coalición exporta, pero son un porcentaje muy, muy grande de lo que Rusia importa. Entonces ahí tú puedes hacerle mucho daño a Rusia con un poco costo a ti. Entonces, bueno, esas son otras cosas en las que estamos pensando. Significativo todo esto y esperemos que la guerra acabe pronto y ojalá que la democracia y la libertad prevalezca. Y cambiemos nuevamente un poco de tema, ¿no? Para ir cerrando, ya nos quedan como dos puntos más que tocar. Uno es, bueno, si el mundo está en recesión o no, o vamos a una recesión, inflación en todo el mundo. ¿Cómo los bancos centrales, te parece que los bancos centrales están enfrentando el tema? Y bueno, si es posible un aterrizaje suave o vamos a una recesión más profunda de la economía en Estados Unidos y en el mundo entero. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que yo quisiera separar dos dinámicas que están detrás de lo que está pasando en el mundo. La primera dinámica es que el mundo, cuando vio el COVID y el colapso de la actividad con el COVID, claro, ese colapso de la actividad vino porque le dijeron a la gente que no saliera de su casa. Entonces, claro, y entonces muchas actividades se fueron restringidas por eso. Pero en cierto momento, cuando empezó a reducirse el COVID, decidieron que no, ahora tenemos que salir del COVID lo más rápido posible. Y le pusieron muchos estímulos a la economía para salir del COVID. Y ahora nos damos cuenta que le pusieron demasiado estímulo. Se le pasó la mano. ¿Okay? Entonces hay como un exceso de demanda que tiene que ver con que se le dio demasiado medicina al paciente para que se recupere. Entonces ese es un tema. ¿Okay? El segundo tema es que ha habido estas disrupciones asociadas con la guerra, que son particularmente fuertes en Europa. O sea, para ponértelo de cierta forma, el precio del petróleo subió y subió hasta 100 y pico, ya bajó por debajo de 90 incluso. El precio del gas, Estados Unidos está como en $8. El precio del gas spot en Europa ha llegado a estar por encima de 1,000. Wow. O sea, por encima de $300 el millón de BTU. Pero incluso por encima de $100 en vez de $8 el millón de BTU. Para convertir BTU en barriles de petróleo, multiplícalo por 10. O sea, que hemos visto gas natural que se vende al equivalente de más de $1,000 el barril de petróleo. Wow. Entonces, para Europa, esto es un shock muy, muy grande. Y entonces tienen que tomar medidas para consumir menos energía. Y la forma de consumir menos energía es producir menos, hacer menos cosas. Entonces, es una restricción a la oferta europea. Y claro, cuando hay una restricción a la oferta, puedes producir menos, la misma demanda se traduce en precio mayor. Y si además ha estado estimulando la demanda, pues un precio mayor. Entonces, esos son los dos shocks principales. Bueno, Ricardo, ya para terminar esta interesante conversación. Para terminar este puntico, que adelante. Yo me hiciste la pregunta de qué va a pasar. Yo creo que los bancos centrales de América Latina, cuando vieron la inflación subir hace tiempo, prácticamente hace un año, empezaron a subir mucho las tasas de interés. Pero la Reserva Federal se demoró muchísimo en subir las tasas de interés. Entonces ahora la Reserva Federal está jugando medio cacho. Está tratando lo agarraron como retrasado. Entonces creo que la Reserva Federal va a estar subiendo las tasas. Lo lógico sería que no tenga necesariamente que producir una recesión, pero es bueno
que la Reserva Federal convenza a todo el mundo de que de pronto viene una recesión porque todo el mundo se asusta, deja de gastar y eso baja la inflación. Entonces, mientras más rápido transmita la idea de que ellos van a estar ahí para reducir la demanda, más rápido cae el exceso de demanda y menos medicina adicional le tiene que poner al paciente. De modo que creo que el temor de una recesión es estabilizante, créelo o no. Estabilizante. En este contexto. Muchas gracias por esta explicación. La verdad es que el tema de las expectativas allí juega un rol importante, ¿sí? y no lo había escuchado, así que es interesantísimo esto. Bueno, para finalizar, hablas al principio, ¿no?, de que las reformas de los años 90 fueron más allá de lo que tú pensabas que podían llegar a lograrse. Tal vez uno de los ámbitos donde más reformas hubo fue en todo el tema comercial, la política comercial, la apertura de los países, bajas aranceles, ¿no? Y resulta que en los años 2000 el gran socio comercial digamos, uno de los grandes ganadores de eso fue China, ¿no?, que se convirtió en socio comercial principal de prácticamente todos los países de la región, ¿no? ¿Cuál es ese rol de China que estás viendo tú en América Latina? ¿Es solo un socio comercial? ¿Es un modelo alternativo de sociedad? Porque algunos líderes populistas lo han visto como un modelo de sociedad. ¿Y qué pretensiones tiene China en América Latina? Te confieso, no es un tema que he estudiado muy a fondo. En algún momento estudié China, pero más bien para pensar los problemas internos del crecimiento de China. Pero básicamente, en China vienen cambios muy importantes, porque China fue una economía que creció, es la economía que más ha crecido más rápido en un periodo de 40 años. Nunca nadie en la historia de la humanidad había crecido por 40 años tanto como creció China, digamos, posterior a 1979. Eso nunca se había visto. Creció como 2,5% más rápido que Corea en un periodo similar, o en su mejor momento. Entonces, realmente es un milagro de crecimiento lo que ocurrió en China. Y en ese proceso de crecimiento tan masivo, China necesitó de muchas materias primas, y esas materias primas llevaron un gran aumento en el precio de esas materias primas y a un aumento muy grande en la oferta latinoamericana de esas materias primas, tanto en minerales como en productos agrícolas. Y eso hizo que, especialmente Suramérica, China se volviese el primer socio comercial de Suramérica. Ahora vamos a ver, en este momento China está creciendo muchísimo más lentamente. Y hay muchas razones para pensar que el crecimiento de China se va a ralentizar mucho. Entonces, una cosa es que el pasado de China, este boom y esta demanda tan fuerte de materias primas, todo hacia China como una fuente de dinamismo. Ahora creo que vamos a pasar a otra situación. Segundo, China está en un proceso de confrontación muy importante con Occidente. Y en cierto sentido el mundo se está desglobalizando. Ahora hay esta política que no le llaman nearshoring, que en vez de offshoring, poner las cosas de pronto en China, poner nearshoring, poner las cosas un poco más cerca. Pero este nuevo término que inventó Janet Yellen, o por lo menos lo popularizó, esto de friendshoring, de poner tus cadenas de valor en países amigos, no en países con los que tengas alguna confrontación. Y hay mucha preocupación de dependencia con China en ciertos productos básicos. China produce más del 80% de los paneles solares, produce muchísimo de las tierras raras, produce muchísimo de ciertas cosas. Entonces, creo que esa idea de que China es un país que crece mucho y que va a ser, digamos, la base de producción de muchas cosas para el resto del mundo, va a estar cambiando a medida que los países van a querer localizar actividades en otros lados. Eso va a debilitar la posición de China en América Latina, pero implica que de pronto algunos países de América Latina van a poder atraer hacia sí mismos cadenas de valor que antes arrancaban en China. Entonces, ese es un tema. Segundo tema, China en el periodo del boom se convirtió en un prestamista grande, importante, y cometió muchísimos errores prestando.
Y en este momento China está tratando de ver cómo recupera los préstamos que dio. China, el país al que China más prestó fue Venezuela en cierto momento, donde en medio del boom petrolero, le prestó como $60 mil millones a Venezuela. En medio del boom petrolero, en un momento en que el país debía haber estado ahorrando, pues China le prestó. Y después, claro, le costó cobrarse. Pero ha tenido problemas en Sri Lanka, ha tenido problemas en Etiopía, ha tenido problemas en Zambia, ha tenido problemas en Ecuador, etc. Entonces, este segundo rol de China financiero, creo que también lo veo debilitado. Entonces, creo que ahí va a haber un reacomodo importante del rol de China en la región, pero también un rol importante en sustituir el rol de China a través de la producción en la región. Vamos a ver cómo se presentan las cosas. Bueno, Ricardo, con esto terminamos. Muchas gracias por haber participado, haber estado aquí, y ya te estaré compartiendo el podcast. Esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for the Study of Markets del Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado y me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través de pen_ceteris en Twitter e Instagram. Un gran abrazo.